¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy el contador Enrique Melo. En esta ocasión vamos a hablar de las reformas fiscales 2014. En la página van a encontrar nuestro correo electrónico, el Twitter y la página del despacho, por si quieren tener un poquito más de información acerca de lo que vamos a hablar. Comencemos con los aspectos relevantes de la reforma fiscal 2014. Principalmente vamos a tocar los temas más importantes que nos van a afectar a nosotros como contribuyentes respecto de la situación ante Hacienda. Primeramente tenemos que en los bancos, el banco va a dar un aviso al SAT de los depósitos superiores a 15,000 pesos en efectivo de un monto mensual que nosotros depositemos en nuestras cuentas. Esto quiere decir que si nosotros vamos al banco y depositamos arriba de 15,000 pesos, el banco les va a tener que dar un informe mensual al SAT de todos los contribuyentes que hagan este tipo de depósitos en efectivo. Recordemos que solamente es en efectivo, no aplica para transferencias, para cheques que uno deposite, solamente es monto en efectivo, billete, moneda. Vamos con los cheques al portador. Anteriormente los cheques se podían emitir hasta 10,000 pesos. Ahora los cheques al portador ya solamente el banco los va a recibir hasta la cantidad de 5,000 pesos. Y en el caso de nosotros como contribuyentes, un cheque que nosotros expidamos para un reembolso de caja tiene que ser nominativo, no puede ser un cheque al portador, porque si nosotros sacamos un cheque al portador por 5,000 pesos, ese gasto puede ser considerado como no deducible. Básicamente lo que la autoridad nos está pidiendo es que todas las operaciones las manejemos a través del banco y que tengamos un soporte de cada una de las salidas que tengamos en nuestras chequeras. Continuando con el tema de bancos, como les comentaba, cuando nosotros aperturemos una cuenta bancaria, la institución o el banco va a corroborar que la persona que esté aperturando la cuenta esté inscrita en el RFC. Esto es para nuevas personas que vayan a abrir una cuenta en el banco. Si de lo contrario, si una persona ya está inscrita en el banco y tiene su dinero ahí, pero no está dada de alta en Hacienda, también el banco le va a solicitar que tenga un registro en Hacienda. Entonces, seguramente el banco le va a notificar a los cuentavientes que deben de obtener su registro federal de contribuyentes en la página del SAT. Otro comentario de los bancos es que todos los consumos con tarjeta de crédito o las compras que nosotros realicemos como contribuyentes van a ser fiscalizadas. Se acostumbra que nosotros tengamos una tarjeta de crédito y que la prestemos a algún familiar, a algún amigo. Esto el SAT lo va a estar monitoreando. Si nosotros tenemos una tarjeta y le hacemos un préstamo de la tarjeta para ir a comprar una computadora, una pantalla, un refrigerador, etcétera, a nuestros familiares, y nuestros ingresos, por decir en un ejemplo, tenemos ingresos de 10,000 pesos y nosotros compramos un artículo que cuesta arriba de esos 10,000 pesos, por la diferencia que nosotros no comprobemos, la autoridad nos puede estar mandando un tipo de aviso para aclarar por qué estamos teniendo más gastos que ingresos. Aunque la otra persona vaya a pagar esta compra, pero a nosotros nos va a estar fiscalizando a través de las tarjetas de crédito. Entonces debemos de tener mucho cuidado en no estar prestando nuestra tarjeta, o al menos estar controlando a que las préstamos o que la tarjeta no rebase el monto de nuestros ingresos que estemos declarando mensualmente ante el SAT. Seguimos con los bancos. Cada préstamo que nosotros recibamos de algún familiar, de alguna empresa, de algún amigo, tenemos que tener un soporte documental. Tenemos que sacarle copia al cheque o tener un pagaré, o tenemos que tener un contrato privado del préstamo donde se establezcan a lo mejor unos intereses o que no nos van a cobrar intereses, para que nosotros con ese documento podamos demostrarle a la autoridad que ya tenemos de dónde obtuvimos el ingreso que aparece en nuestro estado de cuenta bancario,
porque de lo contrario la autoridad va a presumir que es un ingreso que nosotros no le estamos declarando y nos puede determinar un crédito fiscal para cobrar un impuesto. Bueno, vamos a seguir con Código Fiscal de la Federación. Casi todas las reformas están en el Código Fiscal de la Federación. Por ejemplo, el domicilio fiscal. Cuando nosotros vayamos a aperturar una cuenta en el banco y al momento de estar requisitando la forma que nos pide la institución, nos pida nuestro domicilio, a nosotros al poner el domicilio de nuestra casa o donde nos va a llegar la correspondencia de los estados de cuenta del banco, también el SAT va a poder tomar ese domicilio que nosotros plasmemos en ese formulario como nuestro domicilio fiscal. Imagínense para las personas que no están dadas de alta en Hacienda, van y abren una cuenta desconociendo esta regla, pues Hacienda primeramente va a conocer quién aperturó la cuenta, va a tener su RFC y también a su vez va a tener un domicilio. Al tener este domicilio fiscal, la autoridad le va a poder notificar a esta persona que aperturó una cuenta que a lo mejor ya sabe qué ingresos está obteniendo y que por lo tanto le tocará pagar un porcentaje de impuestos. Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de estar aperturando una cuenta, porque recordemos que ya los bancos van a tener esa facultad de poder inscribirnos o pedirnos que nosotros nos inscribamos a Hacienda con nuestro RFC. Seguimos. Los certificados de sello digital sin efectos. ¿Qué es esto? Cuando la autoridad se dé cuenta en 3 supuestos de que estamos haciendo mal uso de nuestro certificado, nos va a poder dejar sin efectos este certificado. Más adelante vamos a ver cuáles son los efectos de que la autoridad nos cierre esta opción de que no podamos usar nuestro certificado. Pero cuáles son las causas por las cuales la autoridad nos pide que tengamos cuidado. El primero es que detecten que en un mismo ejercicio fiscal los contribuyentes omitieron la presentación de 3 o más declaraciones periódicas consecutivas o bien 6 no consecutivas. Esto quiere decir que si en 2014 yo presento en enero, febrero y marzo correctamente mis declaraciones, pero para abril, mayo y junio no las presento de forma consecutiva, la autoridad me puede dejar sin efectos mi certificado digital. O bien, a lo largo de todo el año puedo presentar una declaración sí, una declaración no, una declaración sí, otra no, de forma discontinua. La autoridad también, al momento de cumplir con 6 declaraciones que no haya presentado, la autoridad me va a poder cancelar o me va a dejar sin efectos mi certificado de sellos. La segunda causal de que nos dejen sin efecto es que no localicen al contribuyente o este desaparezca durante el procedimiento administrativo de ejecución. Cuando un contribuyente ya tiene una visita domiciliaria, ya le están haciendo una revisión y hace un cambio de domicilio o se desaparece, también la autoridad va a poder dejar sin efecto su certificado de sellos. Como tercera causa, tenemos que la autoridad tenga un conocimiento de que los comprobantes fiscales emitidos fueron utilizados para amparar operaciones inexistentes, simuladas o ilícitas. Esto quiere decir que si yo emito una factura y la autoridad presume que la factura que yo emití la estoy ocupando para vender una factura, para hacer mal uso de esta factura, también la autoridad va a dejar sin efectos mi factura y mi sello digital, más bien. Recordemos que ya los conceptos de facturas, recibos, notas de venta, recibos de arrendamiento, ya no se llaman así, ya la autoridad los está llamando todos los comprobantes fiscales digitales, los CFDI. Bueno, ¿cuáles van a ser los efectos de que nos cancelen o que nos suspendan el certificado digital? Pues básicamente que ya no podamos emitir nosotros facturas, recibos de honorarios, recibos de arrendamiento o cualquier comprobante que nosotros emitamos a través del portal del SAT o bien con nuestro proveedor autorizado. Más adelante también vamos a ver un poco más de las facturas electrónicas.
Una, un cuidado importante que debemos de tener es la firma electrónica. La firma electrónica hace las veces de una firma. Hagan de cuenta que ustedes hacen un cheque y si lo firmaran con la firma electrónica sería lo mismo que firmarlo a mano. ¿Por qué? Porque se supone que la firma electrónica, el contribuyente es el único responsable de uso de esa firma. Sabemos que muchas veces se lo damos al contador, se lo damos a la secretaria, se lo damos al impresor para que nos saca nuestro trabajo de nuestras facturas, pero la firma electrónica debe de ser muy bien guardada porque pueden hacer un mal uso de ella. Entonces debemos de tener cuidado a quién le confiamos nuestra firma electrónica. Nosotros como contadores la FIEL la ocupamos para mandar una declaración, para hacer una consulta en la página del SAT, para mandar algún tipo de aviso a la autoridad, para sacar nuestras facturas electrónicas, para sacar una opinión de cumplimiento en sí. El que más la usa es el contador público, entonces pues dependerá mucho de la confianza que ustedes tengan con su contador para que puedan manejar la firma electrónica. El buzón tributario. A partir del año 2013 empezaron a llegar las notificaciones de que debíamos usar el buzón tributario. ¿Y qué es el buzón tributario? Es un sistema de comunicación electrónico ubicado en el portal de Internet del SAT, a través del cual las autoridades podrán llevar a cabo notificaciones a los contribuyentes y a su vez nosotros como contribuyentes podemos darle información al SAT de algún tipo de promoción, solicitud o pregunta que nosotros tengamos. Va a ser el medio de comunicación como un correo electrónico de lo que la autoridad nos quiera decir o lo que nosotros tengamos que darle a la autoridad como una respuesta a una solicitud de devolución o una consulta, etcétera, etcétera. Esto del buzón tributario va a entrar en vigor para las personas morales en junio del 2014 y para las personas físicas va a entrar en vigor a partir de enero del 2015, o sea, no para este primer año 2014, según fuentes del SAT. Medios de pago. Se establece que se podrán pagar las contribuciones, o sea, los impuestos, con tarjetas de crédito o de débito del contribuyente, de acuerdo a las reglas de carácter general que emita el SAT. Antes se hacía la broma de que íbamos a poder pagar con una tarjeta de crédito a meses sin intereses los impuestos. Pues esto ya es una realidad, ya la autoridad está permitiendo esta facilidad de que cada impuesto mensual que nosotros tengamos que pagar o bimestral en el caso del régimen de incorporación, que tengamos que estar pagando y si no tenemos a lo mejor el flujo de efectivo o el recurso para poderlo pagar, podemos hacer uso de nuestra tarjeta de crédito para poder hacer este pago. Ya veremos si puede hacer la autoridad una forma de pago de 3, 6 o 12 meses, dependiendo, no lo sabemos todavía, porque todavía no publican las reglas de cómo va a operar estos medios de pago para que nosotros podamos cubrir nuestros impuestos. Una de las autoridades que tiene la autoridad es que nos van a poder hacer una revisión electrónica en base a la información y documentación que ellos tengan en su poder. Recordemos que las declaraciones de pago referenciado, nosotros como contadores que enviamos, la autoridad ya sabe nuestros ingresos, ya sabe los gastos que estamos declarando y los puede confrontar contra la declaración informativa de operaciones con terceros. A su vez, una vez que estamos ocupando la factura electrónica, el CFDI, la autoridad también ya sabe las facturas electrónicas que estamos emitiendo y las facturas de gastos que estamos recibiendo o que se emitieron a nuestro favor. Con esta información, la autoridad ya va a poder cotejar contra nuestro pago referenciado si son los mismos ingresos que estamos metiendo a los mismos gastos que estamos declarando en nuestra declaración de pago referenciado. Entonces, de esta forma la autoridad ya puede tener elementos para hacer una revisión y en su caso determinarnos algún tipo de impuesto que no hayamos declarado. Recordemos que también para este año los CFDI solamente van a ser
aceptados para que yo pueda hacer deducibles mis compras o mis gastos. El día de hoy, 27 de diciembre, salió una prórroga para que las personas que tienen ingresos menores a 500,000 pesos en el año 2012 van a poder migrar a la factura electrónica hasta marzo, terminando marzo, empezando abril, para que puedan emigrar a la factura electrónica. Pero esto es solamente 3 meses más de plazo. Realmente todos los contribuyentes ya tenemos que estar cambiando al esquema de CFDI a través de la opción que nos da la página del SAT o bien con nuestro proveedor autorizado. Bueno, continuando con el impuesto al valor agregado, se homologa la tasa del 16% que tenían los que estaban en la zona fronteriza. Ellos pagaban una tasa del 11%, pero para el 2014 ellos tendrán que pagar ya la tasa del 16%, al igual que el resto del país. Ahora ya solamente van a existir dos tasas, la tasa del 16%, que le toca a la prestación de servicios, en el caso de los personas que dan un servicio como arquitectos, ingenieros, contadores, abogados, caen en el supuesto de prestación de servicios, tendrán que pagar una tasa del 16% por los recibos de honorarios o facturas electrónicas que ellos emitan. Así como en la enajenación, si nosotros nos dedicamos a la compra-venta de materiales, de computadoras, muebles, todo lo que sea sujeto de comercio, vamos a caer en una enajenación, por lo que también tendremos que pagar la tasa del 16%. El uso o goce temporal de bienes, esto es básicamente para locales comerciales, tendremos que pagar la tasa del 16%, ya que la renta de casa habitación no causa IVA. Así como la importación de bienes que traigamos al país, al momento de introducirlos por la aduana, nos tendrán que cobrar un importe del 16% sobre el valor de nuestra mercancía que estemos trayendo al país. Y la tasa de 0% que queda para alimentos y medicinas, libros y revistas. Estuvo muy sonado en este año 2013 que los alimentos y medicinas iban a causar un IVA al 16%. Finalmente no fue así y se quedó como antes estaba, a la tasa del 0%. Hay una exención, prevalece una exención en renta y venta de casa-habitación. Anteriormente, para el 2013, había un importe que estaba topado hasta 1.500 UDIs, que era el importe que yo estaba exento si yo quería comprar o vender una casa. Yo no tenía que pagar este impuesto. Para este año baja ese tope a 700,000 UDIs, lo que representa un valor de 3.750.000 pesos. Entonces tendremos que tener cuidado si queremos comprar o vender una casa. Si rebasa este valor, tendremos que pagar un impuesto adicional. Siguiendo con las actividades grabadas, para la enajenación de perros, gatos y mascotas, tendremos ya que pagar una tasa adicional del 16%, así como a los chicles y gomas de mascar y los alimentos para mascotas. Entonces, este va a representar un costo más grande para nosotros los contribuyentes que tenemos algún tipo de mascota en casa o queremos comprar una, tendremos que pagar esta tasa del 16%. Otro dato importante que les afecta a muchos de los contribuyentes que realizan viajes es que a partir del 2014 los servicios de autotransporte público foráneo de pasajeros pagarán la tasa del 16%. Esto significa que si yo voy a viajar de un estado a otro, cuando pague mi boleto tendré que pagar este incremento del 16% de IVA que anteriormente no se pagaba. Entonces, si yo iba a comprar mi boleto a la estación a la estación de autobuses del norte, del sur, me daban mi boleto, pero no venía un importe con IVA. Ahora tendremos que pagar este importe. Pasamos a la nueva ley del impuesto sobre la renta. ¿Por qué decimos que nueva ley? Porque la ley anterior se derogó.
y se creó una nueva ley. Incluso la estructura de la ley del ISR cambia, vienen artículos diferentes, vienen regímenes diferentes, entonces vamos a tener una nueva ley para pagar el impuesto sobre la renta tanto para personas morales como para personas físicas. Estaba muy sonado que las personas morales iban a pagar una tasa de impuesto mayor, pero realmente se quedó en la misma tasa que vienen pagando del 30% sobre las facturas que ellos cobren y aplicando el coeficiente de utilidad que les corresponde a cada persona moral que esté reflejado en su declaración anual. Esto no quiere decir que vayan a pagar en base a todos sus ingresos, sino que van a pagar en base a un coeficiente de utilidad que ellos venían determinando en su declaración anual del año pasado. Otra opción es que desaparece la opción para que las personas morales puedan acumular solamente la parte del precio cobrado. Por tanto, en todas las operaciones a partir del 2014 se considerará como ingreso el precio total pactado. Esto realmente le afecta a las empresas que se dedicaban a vender en abonos. Todas las empresas que hacían este tipo de ventas pagaban el impuesto conforme lo iban cobrando. Para el 2014 ya no va a ser así. Todas las ventas que hagan en este 2014, en el momento en que ellos ya sepan cuál va a ser el precio de la venta, van a tener que acumularlo. Entonces, esto nos va a afectar bastante a las personas morales que tengan un flujo de efectivo. Posiblemente la venta no me terminen de pagar a lo mejor el cliente, o el cliente desista de la devolución, me la devuelva. Bueno, esto va a ser un motivo de controversia o de problemas para nosotros los contadores, que vamos a tener que tener un control exacto de cada una de las ventas que vamos a estar cobrando parcialmente. Como les comento, las ventas a plazos ya van a acumular al momento de la venta, no hasta el momento en que se llegue a cobrar el importe de esa venta. Otra de las deducciones que nos está pegando a los contribuyentes es el límite de inversiones en automóviles. Baja el importe deducible de 175,000 pesos a 130,000. Entonces, con esta cantidad, pues básicamente podemos comprar un vehículo muy austero, y esta cantidad va a ser, lógicamente, sin considerar el IVA. Si ustedes quisieran adquirir un vehículo para 2014 que cueste 200,000 pesos, solamente podrían hacer deducible la cantidad de 130,000 pesos, y eso en 4 años tendremos para depreciarlo a una tasa de un 25% anual. Ahora bien, si desean comprar un auto con un valor mayor, 200, 300,000 pesos, podrían ocupar la opción de un arrendamiento financiero, en el cual ustedes pagarían una renta mensual máxima de 6,000 pesos, lo que significa un pago diario de 200 pesos. O bien, si ustedes salen a algún estado de la República o necesitan moverse para realizar sus actividades y rentan un vehículo, la renta que ustedes pueden pagar también va a ser en un tope diario de 200 pesos. Entonces dividirán el importe que les cobren de renta, los 2,000, 3,000 pesos de renta por ese vehículo, lo dividen entre el número de días que estuvieron allá en el estado, y ustedes podrán hacer deducible esa parte hasta el tope de 200 pesos diarios. Otro golpe que nos da la Secretaría de Hacienda es la deducción de consumos en restaurantes. Ya solamente la limitan a un 8.5 del monto que paguemos en un consumo del restaurante, siempre y cuando sea dentro de nuestra zona de trabajo. Si rebasa después de los 50 kilómetros a la redonda, se considerará como un gasto de viaje, un viático. Entonces, ese gasto de viático fuera de los 50 kilómetros a la redonda de nuestro domicilio puede ser considerado como un viático y por lo tanto será deducible. Pero todos los consumos que realicemos aquí en la Ciudad de México, que básicamente esto es nuestro domicilio fiscal, solamente serán deducibles al 8.5. No significa que no podamos pedir la factura electrónica del consumo que vayamos a hacer. Solamente significa que solamente si voy a gastar en un consumo 1,000 pesos, solamente podré hacer deducibles 85 pesos de esos 1,000 pesos que yo gasté en el restaurante. Podremos pedir la factura para efectos de saber en qué nos estamos gastando nosotros el dinero de las deducciones.
Otro concepto que nos va a afectar bastante y en la mayoría de los contribuyentes que tenemos trabajadores, nos pega esta opción, ya que los recibos de nómina ahora, para que nosotros podamos considerarlo como deducible, deberán de estar impresos como un CFDI. Recordemos que el CFDI se emite con un certificado de sellos y a través de un proveedor o a través de la página del SAT. Entonces, nos está obligando el SAT a usar su programa, que es gratuito, o bien a contratar los servicios de un proveedor adicional o a un auxiliar de facturación que nos va a cobrar por cada comprobante que nosotros estemos emitiendo, así como los recibos de honorarios o facturas que nosotros emitimos por la venta de nuestros productos. Ahora, si nosotros tenemos una nómina de 10, 15 trabajadores, tendremos que emitirles a cada uno de nuestros trabajadores este recibo y dárselos a ellos para que sea su comprobante. De otra manera, no será deducible este gasto. Los pagos por salarios que excedan de 2,000 pesos deberán realizarse a través del sistema financiero. Esto quiere decir con una tarjeta o a través de un cheque o una transferencia. Esta forma lo que quiere decir es que si yo voy a pagar una nómina semanal o quincenal de 2,000 pesos a una persona, no se la podría hacer en efectivo, porque de hacerlo de esta forma se puede considerar como un gasto no deducible. Se limita la deducción de remuneraciones que sean ingresos exentos para el trabajador. Solamente van a ser deducibles hasta un monto de un 53% de la cantidad que yo le entregue a mi trabajador. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo le doy a un trabajador vales de despensa por una cantidad de 1,000 pesos, estos 1,000 pesos yo los voy a multiplicar por el 53% y solamente 530 pesos será la cantidad que yo voy a poder hacer deducible para efectos de mi contabilidad. El restante se va a considerar como no deducible, aunque yo se lo haya dado a mi trabajador. Y les pongo el ejemplo de vales de despensa porque ese es un ingreso exento que el trabajador no pagaba impuestos sobre esta cantidad. Era un ingreso que se le daba al trabajador y estaba libre de impuestos. Pero ahora la autoridad ya nos está poniendo un tope de este 53%. ¿Como cuáles son los ingresos exentos que normalmente nosotros entregamos a nuestros trabajadores? Que son los fondos de ahorro, las cajas de ahorro, una indemnización por separación, una gratificación anual, llámese el aguinaldo, una prima vacacional o prima dominical, una hora extra, una PTU. Todas estas prestaciones estaban exentas de impuesto, pero ya solamente van a estar topadas hasta un 53% de la cantidad que yo le pueda entregar a mi trabajador. Otro punto que nos va a afectar en la deducibilidad es las cuotas que nosotros pagamos por cuenta de nuestros trabajadores al Seguro Social. Se supone que el Seguro Social lo pagamos entre 3 personas, el gobierno, el patrón y el trabajador. La parte pequeña que le toca descontarle a nuestro trabajador que nosotros pagábamos por su cuenta y que lo entregábamos y que lo pagábamos al instituto, ya no va a ser deducible, aunque nosotros ya no le descontemos esa parte al trabajador o se la queramos descontar, de todas formas no va a ser deducible para la empresa. Entonces, pues valdría la pena considerar si quieren seguir haciendo el pago y tener un poquito consentidos a sus trabajadores de no hacerles este tipo de descuento, pero para la empresa ya no va a ser deducible para el año 2014. Otro concepto es las deducciones para los vales de despensa. Como ya les había comentado, se condiciona a que sean deducibles los vales de despensa que se le entreguen a los trabajadores siempre y cuando sean a través de una tarjeta electrónica. Llámese Civale, llámese Monex, llámese Money, como sea. Cualquiera de estas empresas nos van a ofrecer el servicio de las tarjetas para que nosotros a su vez contratamos el servicio con estas empresas y sean deducibles las cantidades de vales de despensa que nosotros le vamos a entregar a nuestros trabajadores. Si nosotros hacemos el pago de los vales en efectivo o esta cantidad en efectivo, se va a considerar como un importe no deducible y puede ser rechazado por la autoridad. Entonces vale la pena que empecemos a contactar a este tipo de empresas
para que si nosotros hacemos el pago de vales, hacerlo a través de estas empresas. Los donativos siguen siendo deducibles, pero siempre y cuando no excedan del 17% de la utilidad fiscal del año anterior. La autoridad dice, ok, estoy de acuerdo en que des un donativo, pero siempre y cuando no rebases el 17% de tu utilidad. Si tú traes una pérdida empresa, no podrás hacer deducibles estos donativos, porque se prestaba a que muchas empresas daban mucho dinero para donativos, en caso de Teletón, en caso de los juguetones, toda la publicidad que se da en diciembre, pero las empresas traían pérdida. Entonces la autoridad dice, ok, puedes hacer donativos, pero no a costa del SAT. Va a ser a costa de tus utilidades. Si tienes utilidad, vas a poder hacer un donativo. Si no, no lo podrás hacer. Otro artículo que nos está afectando para todas las empresas y que por lo tanto vamos a pagar un poco más de impuestos en este 2014 es la eliminación de la deducción inmediata de inversiones. Esta deducción, que era el artículo 220, nos permitía deducir de forma acelerada o rápido el importe que yo invertía en un automóvil, en una maquinaria. Yo podía deducir hasta un 75-80% del valor del bien de inmediato, sin esperar a los 4 años de plazo que me daba la aplicación contable. En el caso de un vehículo, si tenía que depreciarlo, me tardaba 4 años. Con la deducción inmediata lo deducía en un mismo ejercicio y ya no me pegaba tanto en el impuesto. Entonces, este artículo se eliminó y ya no vamos a poder aplicar esta opción. Vamos a hablar un poco del impuesto sobre la renta para personas físicas. La mayoría de los contribuyentes que tienen un salario tienen que pagar una tasa del impuesto de un 30%. Para el año del 2014 se incrementaron 3 nuevos renglones a la tarifa que tenemos que determinar nosotros como contadores y nos pega a los contribuyentes que realmente tienen un ingreso superior a 62,500 pesos mensuales. Tendrán que pagar una tasa del 32%, lo que equivale al año a 750,000 pesos anuales. El siguiente renglón, las personas que rebasen arriba del millón de pesos tendrán que pagar una tasa de un 34%, lo que equivale a 83,333 de ingreso mensual. Recordemos que estos son cantidades de ingresos, no de utilidad. No, aquí no es a mi total de ingresos le resto mis gastos y será la utilidad. No, aquí es solamente el total de ingresos que yo cobre en el año. En el tercer caso tenemos una cantidad de 3 millones y nos da una tasa de un 35%, dando un ingreso mensual de 250,000 pesos. Las personas que ganen arriba de esta cantidad tendrán que pagar una tasa superior, que es la máxima de un 35% para el año del 2014. Como les comentaba, se disminuye la exención de la casa habitación a 700,000 UDIs, aproximadamente 3,500,000 pesos. Las personas que quieran comprar o vender una casa y que rebase esta cantidad de 3,500,000 tendrán que pagar un impuesto sobre la renta por la venta de esta casa, y siempre está condicionado a que esta casa no haya sido habitada por la persona y que no haya vendido otra casa en un periodo de 5 años anteriores a la venta de la nueva casa. Entonces debemos de tener cuidado con esto, y esto el notario pues lógicamente nos va a hacer alguna retención en el caso que hagamos una compra o una venta de esta casa habitación. Las personas físicas que se dediquen exclusivamente al arrendamiento de casa habitación y el importe de la renta mensual no exceda la cantidad de 19,428, podrán presentar sus declaraciones de manera trimestral en lugar de mensualmente, como lo venimos haciendo para el año 2013. Les pongo el ejemplo. Un salario mínimo está en 64,76, lo multiplicamos por los 10 salarios mínimos, nos da 647,30 y lo multiplicamos por 30 días, lo que nos da el importe de los 19,428, que es el tope hasta el cual yo puedo rentar una casa y hacer mis declaraciones de manera trimestral.
Un gasto importante que tenemos las personas físicas que hacemos nuestra declaración son las deducciones personales. Las deducciones personales, ¿qué son? Son algunos tipos de gastos que podemos meter para nuestra declaración anual para que finalmente en el año nos pueda salir un importe a favor. Con esta restricción que la autoridad está poniendo, lo que está logrando es que ya no haya un importe a favor en nuestra declaración anual, o de haber un importe que sea mínimo. Y en su caso nos está condicionando bastantes requisitos para que no podamos nosotros cumplir con todos los requisitos, o debemos de cuidar estos requisitos para poder lograr un saldo a favor en este año 2014. Recordemos que las deducciones personales, estos topes que vamos a mencionar, son a partir del 2014 en adelante. Para cuando yo presente mi declaración anual en abril del 2015, tendré que cubrir con estas obligaciones nuevas que me están imponiendo en la ley del ISR. Por ejemplo, se limitan las deducciones personales hasta 4 salarios mínimos elevados al año. Esto nos da un importe de 94,469. Si yo tengo un ingreso de, digamos, 200,000, 300,000 pesos, yo solamente voy a poder hacer deducible el 10% de estos ingresos. Para poner el ejemplo más concreto, tengo de ingresos 400,000 pesos. Yo lo que voy a poder meter como deducción personal es el 10% de estos 400,000. Por lo tanto, ese importe será lo máximo que puedo meter como deducciones personales. O bien, si tengo un ingreso superior ya a lo mejor de 1,000,000 de pesos, yo solamente voy a poder meter una deducción personal o varias, la suma de todas mis deducciones, hasta un importe de 94,469. ¿Y cuáles son esas deducciones personales que podemos meter? Pues básicamente son los gastos médicos, dentales, los hospitalarios, los funerarios, análisis clínicos, los intereses pagados por créditos hipotecarios, medicamentos siempre que vengan dentro de la factura del hospital, donativos, primas de seguros de gastos médicos, el transporte escolar y las colegiaturas también, aunque no es una deducción personal, pero también entra en este rubro que podemos nosotros meter para que nos genere un saldo a favor. Otro requisito que nos pone la autoridad es que para que sean deducibles todas estas deducciones que acabamos de mencionar, deberán pagarse con cheque o transferencia electrónica, y no se van a aceptar los recibos de honorarios médicos que hayan sido pagados en efectivo. Entonces, esto les afecta bastante a los médicos que trabajan por su cuenta, que tienen su consultorio, ya que ellos van a tener que tener una terminal, o bien aceptarnos un pago electrónico de sus honorarios para que nosotros les podamos pagar la consulta y que para nosotros sea un gasto deducible. Porque si nosotros pagamos la consulta de 400, 800 pesos, que es lo que normalmente cobran los médicos a una consulta, y se lo pagamos en efectivo, la autoridad podrá decirnos que ese gasto no cumple con requisitos. Por lo que nosotros hemos hecho algunos trámites de devolución, y cuando el contribuyente llega al SAT para pedir su devolución, le dicen: este comprobante de recibo de honorarios médicos o este comprobante que me estás trayendo, demuéstrame cómo lo pagaste, con cheque, con transferencia, de qué forma. A veces el contribuyente dice: lo pagué en efectivo. Entonces la autoridad le responde que no va a ser deducible porque debe de cumplir con estos requisitos. Ya este trámite lo había venido solicitando la autoridad desde el año de 2013, pero nuevamente lo vuelve a reiterar, y creo que lo está haciendo con el tal de que no logremos una devolución de saldo a favor de forma favorable. Seguimos con el nuevo régimen de incorporación fiscal. Este nuevo régimen de incorporación fiscal va a venir a sustituir a dos regímenes que ahora actualmente tenemos, que es el régimen de pequeños contribuyentes y el régimen intermedio. Estos dos regímenes van a desaparecer para el año del 2014 y se van a incorporar en un nuevo régimen llamado de incorporación fiscal. A los pequeños contribuyentes les va a estar llegando un tipo de aviso como esta.
en donde les están indicando que la transición para enero del 2014 va a ser de forma automática y que lo único que ellos tienen que hacer es acudir a la administración a que le den una contraseña para que ellos puedan presentar sus declaraciones de manera bimestral los días 17 de cada mes. Por lo que enero y febrero tendrán que presentarlo a más tardar el 17 de marzo por el importe de las operaciones que ellos hayan realizado, tendrán que hacer su declaración. Un poco más adelante vamos a ver la forma en cómo ellos tienen que pagar sus impuestos. Por lo que si les está llegando algún tipo de aviso como este, les pedimos que se acerquen con nosotros para que les podamos dar la mejor orientación y ustedes sepan qué hacer, porque seguramente les va a llegar este aviso y algunos contribuyentes, al no saber, terminan pagando de más cuando realmente pudieron haberse ahorrado un poco en la cantidad de impuestos. Volviendo al régimen, ¿quiénes pueden estar en este régimen de incorporación? Pues este régimen está pensado en las personas que realicen actividades empresariales, que enajenen bienes o que presten servicios por los que no se requiera un título profesional. En este caso pueden ser papelerías, talleres mecánicos, estéticas, tlapalerías, cafés internet, los mercados, personas que se dediquen al diseño, a la decoración, todas estas personas que no requieren de un título profesional y que tienen su pequeño negocio van a poder tributar en este régimen. ¿Y quiénes no pueden tributar en este régimen? Pues no pueden tributar las personas morales, las sociedades civiles, las sociedades anónimas, las sociedades de responsabilidad limitada. Está saliendo en estos momentos un anuncio en la televisión en donde dice que las personas que abran un negocio no van a pagar impuestos durante el primer año. Pues esto no es del todo cierto, ya que no le aplica, por ejemplo, a las personas morales. Si una persona moral inicia operaciones el siguiente año y quiere acogerse a este nuevo régimen, no va a ser posible, ya que tiene unas limitaciones de que las personas morales no van a poder tributar en este régimen. Así como los comisionistas tampoco pueden tributar en el régimen de incorporación. Entonces, no es del todo cierto lo que dicen en el comercial de la televisión de que no van a pagar impuestos. Porque, ok, el primer año no van a pagar impuestos sobre la renta, pero sí van a tener la obligación de pagar un IVA, y eso no lo dice la autoridad, solamente nos dice la verdad a medias. Tampoco van a poder entrar en este régimen las franquicias como KFC, McDonald's, restaurantes, Oxxos, todas las cadenas que que sean franquiciatarios, no van a poder tributar en el régimen de incorporación. A su vez, los profesionistas que requieran un título profesional, abogados, médicos, arquitectos, ingenieros, doctores, que tengan un título para ejercer su profesión, no van a poder tributar en este régimen. ¿Qué obligaciones y qué características tiene el régimen? Bueno, este régimen va a ser de una aplicación temporal de 10 años. Durante este periodo de 10 años, en el 2014 se supone que no vamos a pagar impuestos sobre la renta durante el primer año, pero para el 2015 pagaremos un 10% de impuesto de ISR. Durante el 2016 pagaremos un 20% y durante el 2017 pagaremos un 30%. Así sucesivamente hasta llegar a un 100% en 10 años. Pero este régimen también tiene ciertos requisitos para que podamos continuar o estar en este régimen. Uno de ellos es que no debemos de rebasar el límite de ingresos en el año del 2013 de 2 millones de pesos. Si yo soy persona física, repeco, y llegué al importe de 2 millones, no podré tributar en este régimen. O bien, si en el ejercicio de 2014 abro un negocio y llego a la cantidad de 2 millones de ingresos anuales, tampoco voy a poder seguir en este régimen, puesto que me pasarán al régimen de actividades empresariales a cubrir con ciertas obligaciones adicionales a las que no tiene este régimen. Como les comentaba, los contribuyentes van a tener derecho a una reducción del 100% en ISR durante el año 2014, en el primer año, pero cada año van a ir pagando un 10% hasta llegar al 10º año, donde ya van a tener que pagar el 100%. Pero debemos de tener cuidado, ya que la autoridad nos dice
que si nosotros no presentamos 3 declaraciones de forma continua, esto quiere decir enero, febrero, marzo de cualquier año, la autoridad nos va a poder quitar este régimen y nos va a pasar al régimen de actividades empresariales. O bien, otra opción, si nosotros de manera interrumpida, en un mes presentamos una declaración, en otra no, en otro mes sí, en otro mes no, o lo hacemos a destiempo, nosotros vamos a tener que cambiar, bueno, si lo hacemos en 6 ocasiones durante estos 10 años, o a lo mejor en un solo año, vamos a tener que presentar o que cambiar el régimen de incorporación a un régimen de actividades empresariales. Entonces son unos pequeños requisitos que debemos de cumplir, o pequeños grandes requisitos que debemos de tener cuidado, ya que de no hacerlo nos van a quitar este beneficio de este régimen y nos van a pasar a un régimen mayor. Otra de las obligaciones que le imponen a este contribuyente es la de llevar una contabilidad. Las personas que tienen a lo mejor un taller mecánico, una tiendita, una vulcanizadora, veo difícil que puedan llevar una contabilidad en forma como se los está pidiendo el SAT, ya que también les pide que tengan que comprobar los comprobantes fiscales de ingresos y gastos. O sea, que deben de guardar sus facturas electrónicas que les emite, así como las facturas electrónicas que ellos tienen la obligación de emitir al cliente que se los pida. Recordemos que aparte de que nosotros vamos a hacer una declaración de forma bimestral, si un cliente llega y nos pide una factura, nosotros vamos a tener la obligación de entrar a la página del SAT con la aplicación gratuita que ellos ofrecen y emitirle la factura a nuestro cliente de forma electrónica. Y a su vez, si nosotros en todo el día o en toda la semana ningún cliente nos pide una factura, tenemos la obligación de expedir una factura global por todas las ventas que hemos realizado con un RFC genérico que también la autoridad nos está dando. Estos comprobantes que nosotros juntemos de gastos o de ingresos deben de tener cuidado porque deben de ser pagados con cheque o transferencia, no pueden ser pagados en efectivo, y menos si estas cantidades exceden a la cantidad de 2,000 pesos diarios, digo de 2,000 pesos en cada factura. Si nosotros tenemos una factura de una gasolina y la pagamos en efectivo y ese importe de la factura de gasolina es de 4,000, 5,000 pesos, la autoridad podrá considerarla como no deducible, por lo que tenemos que reunir a lo mejor 2, 3, 5 facturas de 2,000 pesos, que es el tope, para que la autoridad no nos rechace este tipo de comprobantes como deducibles. Tenemos un pequeño cuadro, una comparación de cómo estaba el régimen de pequeño contribuyente, cómo estaba el régimen de intermedio y cómo va a quedar finalmente en el régimen de incorporación en la última columna. El pequeño contribuyente hacía un pago de forma bimestral y este pago lo enteraba a la entidad federativa, o sea, a las tesorerías. ¿Y cómo calculaban el impuesto? Bueno, era una cuota fija en base a todos sus ingresos del bimestre. Para el régimen intermedio, ellos presentaban su declaración de forma mensual y también presentaban una declaración anual. Una parte de este impuesto se la pagaban a la entidad federativa y otra a la federación. O sea, una parte a la tesorería y otra parte al SAT. Y la forma de hacer el cálculo para estas personas era a los ingresos que tenían, le quitábamos todas las deducciones autorizadas que le tenían, le aplicábamos una tarifa y el impuesto que nos arrojaba se veía a quién se le pagaba, si a la entidad federativa o a la federación. Y finalmente, ¿cómo va a quedar para el año 2014? Todos estos contribuyentes, los que son repecos y los que son intermedios, van a hacer un pago bimestral de forma definitiva. ¿Qué quiere decir definitivo? Que no vamos a poder pedir una devolución anual en una declaración. El pago que nosotros hagamos de 200, 400, 1,000 pesos va a quedarse para la federación y ya no va a ser posible pedir una devolución. ¿A quién se le va a hacer este pago? Bueno, pues realmente ya se le va a hacer a la federación. Todavía se está viendo si va a efectuarse un pago a través del banco o a través de las tesorerías, que es como se venía recaudando anteriormente.
Y también va a presentar una tarifa bimestral de acuerdo a la utilidad que ellos tengan en su contabilidad mensual. Esto quiere decir que nosotros como régimen de incorporación tendremos que juntar nuestras facturas de ingresos contra todas nuestras facturas de egresos. Todos estos comprobantes deberán de ser CFDI para que pueda considerarse como un gasto deducible o un ingreso. De lo contrario, si nosotros tenemos una nota de venta, un ticket, ese gasto no podrá considerarse como deducible y por lo tanto nos afectará en que será un impuesto mayor el que tendremos que pagar de forma bimestral. Y finalmente tenemos el impuesto empresarial a tasa única y el impuesto a depósitos en efectivo. Estos dos impuestos desaparecen para el año de 2014, ya no vamos a tener que pagar un IETU o ya no nos van a hacer los bancos una retención del IDE. Recordemos que el IDE era hasta 15,000 pesos y nos retenían un 3% sobre el excedente de los 15,000 pesos que yo depositaba en efectivo. Pero debemos de tener cuidado porque ya también los bancos, como les comentábamos al principio de la plática, van a tener la obligación de informar de quiénes son las personas que están aperturando cuentas, quiénes son las personas que están realizando depósitos mayores a 15,000 pesos, aunque no estén dados de alta en Hacienda, les van a pedir que se den de alta o en su caso les va a llegar algún tipo de aviso informándoles que tienen que aclarar de qué son esos depósitos que han efectuado en sus cuentas. Entonces debemos de tener cuidado porque estos tipos de aviso van a estar llegando a todos los contribuyentes o a las personas que no estén dadas de alta en Hacienda para pagar un impuesto o pedir que se aclare de qué son este tipo de depósitos. Entonces estos dos impuestos se derogan, ya no los vamos a tener que pagar. Con esto finalizamos nuestro video. Si tienen alguna duda o tienen algún problema con su contabilidad o con el SAT, nos ponemos a sus órdenes en nuestra página www.contadigi.com.mx, donde encontrarán nuestros teléfonos o nuestros videos en YouTube, así como nuestro correo contadigi@contadigi.com.mx y nuestro Twitter @contadigi o @cpjemf. Muchas gracias por su atención y hasta pronto.